¿Era un teatro cuidadosamente ensayado para obtener algo a cambio? O peor, ¿te diste cuenta de que entregaste tu alma por una mirada y solo después entendiste que aquello era solo estrategia, no sentimiento? La mujer es un animal de cabellos largos y ideas cortas. Estas no son palabras de un hombre frustrado con el amor. Son de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más oscuros y sinceros de la historia. Para él, la mujer era la manifestación más perfecta de la trampa que la naturaleza construyó para mantener girando el ciclo de la vida, aunque eso costara la dignidad, la libertad o la lucidez del hombre. Tal vez tú ya hayas sentido eso, pero jamás te atreviste a ponerlo en palabras. Quizás sospechaste de ese cambio repentino de humor, de esa lágrima demasiado rápida, de esa desaparición fría después de noches intensas. Y quizá muy en el fondo te odiaste por darte cuenta de que, incluso después de todo eso, todavía querías más. En este video vamos a atravesar un territorio peligroso. Entre las ideas brutales de Schopenhauer y los datos de la psicología moderna, hay un hilo invisible que cose instintos, manipulación, amor y destrucción. No vamos a hacer un manifiesto de odio. Vamos a desenterrar una verdad que muchos hombres sienten, pero no tienen el valor de nombrar. Y quizá, solo quizá, al final de este recorrido no odies a nadie, pero tampoco vuelvas a confiar, de la misma manera. Arthur Schopenhauer no odiaba a las mujeres como un hombre herido odia, las despreciaba como un pensador que ve a través de la ilusión, y eso es mucho más peligroso. Su desprecio era filosófico, casi clínico. No gritaba contra ellas, las describía como quien revela un fraude ancestral, y lo que decía todavía resuena con una fuerza incómoda en los callejones de la experiencia masculina moderna. Para Schopenhauer, la mujer no era el sexo bello, como romantizan los poetas, era el sexo necesario, un cuerpo moldeado por la naturaleza no para encantar, sino para atrapar. Escribió: solo un hombre cuya razón ha sido oscurecida por sus impulsos sexuales podría llamar sexo bello a una raza de hombros estrechos, caderas anchas y piernas cortas. Así comenzaba el ataque, rompiendo el encantamiento, rasgando el barniz del deseo con la hoja de la razón. Mientras otros filósofos especulaban sobre el alma femenina, Schopenhauer la reducía a un reflejo del instinto biológico. No había misterio, no había una esencia elevada. Había función, supervivencia, repetición e engaño. Pero antes de juzgarlo con los ojos de hoy, hay que recordar lo que lo movía: el disgusto por la vida. Para él vivir era sufrir. La existencia era una prisión impuesta por la voluntad, una fuerza ciega, irracional, que nos empuja a continuar incluso cuando todo en nosotros pide silencio. Y la mujer era la embajadora de esa voluntad, el señuelo, el anzuelo, el recurso que la naturaleza utiliza para garantizar que el hombre, aún lúcido, se doblegue ante el ciclo de la reproducción. Schopenhauer miraba el cuerpo femenino con la frialdad de quien ve una trampa sofisticada. La piel suave, la voz tierna, la expresión vulnerable. No eran cualidades morales, sino estrategias evolutivas. No había afecto ahí, decía él, había cálculo, pero un cálculo sin conciencia, lo que lo volvía todavía más peligroso. La mujer, según él, no manipulaba porque fuera mala, manipulaba porque era eficaz, estaba optimizada para seducir, para domesticar al hombre a través de la emoción, y lo más cruel, lo hacía naturalmente, con la fluidez de quien nació para ello. Este pensamiento puede sonar brutal, y lo es, pero detente y piensa: ¿cuántas veces tú, hombre, no te has visto haciendo de todo por alguien que parecía frágil, enamorada, encantada contigo, y después te diste cuenta de que aquello no era amor sino necesidad disfrazada? ¿Cuántas veces esa dulzura inicial se transformó en frialdad, en manipulación silenciosa, en exigencias sin nombre? Schopenhauer veía en eso un patrón, no una excepción. La mujer sería, en sus palabras, el medio por el cual la naturaleza garantiza que el hombre se ilusione lo suficiente como para convertirse en padre. Nada más, nada menos. Afirmaba que la mujer no ama al hombre, ama lo que él puede ofrecer. Y eso no es una elección consciente, es programación, evolución. Y eso lo hacía reír amargamente del romanticismo, del ideal del amor eterno, de los poetas que escribían sobre almas gemelas, porque para él todo eso era parte de la gran ilusión. La mujer no jura eternidad, ofrece afecto mientras eso le convenga, y cuando ya no le conviene, se va, así de simple. No son crueles, son funcionales.
Ese podría ser el resumen de la visión schopenhaueriana. Y si eso duele, quizá es porque algo dentro de ti reconoce esa lógica, porque aunque lo niegues con palabras, el cuerpo lo recuerda. La memoria afectiva guarda esas partidas inexplicables, esa mirada que ya no brilla, ese silencio que sustituye al toque. Y aquí reside la genialidad oscura de Schopenhauer. Se dio cuenta de todo esto siglos antes de la psicología moderna. Antes de que se hablara de hipergamia, teoría del apego, condicionamiento emocional, recompensa intermitente. Antes de tener datos, estudios gráficos, él ya veía los patrones. La mujer, según él, no es villana, es vector. Un vector que dirige al hombre hacia el sufrimiento, porque lo seduce con la promesa de completitud, pero entrega solo fragmentos. No miente, oscila, no destruye, recalibra la entrega, conforme cambian las ventajas. ¿Y el hombre? Ama con profundidad, con construcción, con proyección. Ama como quien apuesta todo, y es precisamente por eso que se quiebra. No por ella, sino porque creyó que ella era como él. Ese es el error que Schopenhauer quería exponer, el error de pensar que hay simetría donde hay estrategia, de creer que el amor de ella tiene la misma lógica que el tuyo, de imaginar que su afecto se sostiene en lo que eres, y no en lo que entregas. Pero cuidado, Schopenhauer no proponía venganza, proponía desencantamiento, quería quitar el velo, no el corazón, quería que el hombre dejara de ser marioneta del romanticismo y empezara a mirar a la mujer como se mira a una esfinge, con respeto pero con desconfianza. La mujer para él era como un espejo que devuelve la imagen que necesitas ver para que sigas sirviendo a su guión. Y cuando ya no sirves, rompe el espejo, sin drama, sin culpa, solo reinicio, porque su supervivencia exige movimiento y la tuya exige ceguera, a menos que despiertes. Schopenhauer creía que los hombres sufrían no por las mujeres en sí, sino por las ideas que proyectaban en ellas. Sufrían porque romantizaban el instinto, transformaban tácticas en sentimientos, cambiaban supervivencia por fidelidad y daban el alma esperando recibir amor. Pero ella nunca prometió el alma, solo sonrió, solo susurró, solo fue lo que necesitaba ser en ese momento. La filosofía de Schopenhauer nos pide algo muy difícil, que miremos aquello que deseamos y nos preguntemos, ¿esto es amor o es ilusión programada? ¿Es reciprocidad o necesidad disfrazada? ¿Me ama o solo me usa como puente hacia algo mejor? Si esas preguntas duelen es porque aún hay esperanza, pero cuando ya no duelan, cuando la lucidez sustituya al deseo, verás lo que Schopenhauer vio, a la mujer como la trampa más hermosa jamás creada, pero aún así una trampa. Y una vez que ves la trampa, ya no eres más una víctima. Te conviertes en algo raro, peligroso, soberano. Ahora dime algo, ¿alguna vez has sentido que das demasiado y aún así no te respetan? No es por falta de esfuerzo, es porque el respeto no se pide, se proyecta, y esa proyección comienza en cómo entrenas tu mente para mantener la frialdad y el enfoque en situaciones críticas. Ocurre que muchos crecieron con la idea de ser bueno, ser comprensivo, pero eso no forma hombres fuertes, eso forma personas fácilmente manipulables. Existe un modelo de autocontrol mental que está siendo usado por quienes decidieron dejar de agradar y empezar a imponerse con presencia. ¿Alguna vez intentaste razonar con tu propio deseo? ¿Intentaste explicarte con lógica por qué debías irte, pero no pudiste levantarte de su cama? ¿Escuchaste esa voz racional diciéndote esto va a destruirte y aún así te quedaste? El filósofo puede entender el mundo, el poeta sentirlo, pero ninguno de los dos escapa de la mujer que encarna el deseo, y quizás sea precisamente ahí donde el hombre empieza a perderse, cuando intenta usar la razón para descifrar el instinto y termina vencido por algo que nunca fue creado para ser racional. Schopenhauer lo veía con una lucidez dolorosa. Para él, el hombre es un animal que sufre porque piensa, pero cuando el pensamiento se encuentra con el deseo, algo se rompe. La claridad se convierte en delirio, la lógica se dobla, y el hombre racional se transforma en siervo voluntario de la ilusión. Creía que el deseo sexual, especialmente el deseo por una mujer idealizada, es la forma más eficiente que tiene la naturaleza de esclavizar al hombre, y lo más cruel, lo hace con su consentimiento. El amor es una ilusión proyectada por la voluntad para mantener viva a la especie, decía él. Detente y piensa, ¿qué lleva a un hombre a abandonar su lucidez?
¿Qué lo hace ignorar advertencias, consejos, señales claras de manipulación o egoísmo? ¿Por qué insiste en arreglar a una mujer que lo hiere una y otra vez? ¿Por qué cree que esta vez será diferente? La respuesta es simple y brutal. El deseo los ciega, porque el instinto ganó. La mujer en este juego no necesita ser malintencionada, solo necesita existir con las características que activan ese código ancestral. La vulnerabilidad que despierta protección, la belleza que sugiere fertilidad, la mirada que promete exclusividad, el lenguaje corporal que susurra rendición. Pero todo eso es solo forma. La esencia puede estar vacía, o peor, puede ser estratégica, y aquí entra la ironía cruel. El hombre confunde instinto con amor, confunde atracción con conexión, confunde entrega hormonal con profundidad emocional. Mientras tanto, la mujer, aunque no sea plenamente consciente, juega otro juego, un juego donde el afecto se concede en función de la conveniencia, no de la eternidad. Ella no está interesada en la poesía del alma. Ella está biológicamente optimizada para elegir al compañero que le ofrezca más ventajas evolutivas. Esto es hipergamia, y no se trata de oportunismo vulgar, se trata de programación biológica. Ella no decide dejarte porque encontró a alguien mejor, simplemente siente que ya no te necesita, y su deseo, igual que el tuyo, habla más fuerte que la razón. Mientras tú crees que el amor es sacrificio, ella se mueve por selección. Mientras tú te convences de que todo vale la pena por ella, ella solo observa quién entrega más valor con menos costo emocional. ¿Es cruel? Sí, pero es real, y es aquí donde la psicología moderna se encuentra con Schopenhauer. Estudios como los de David Buss muestran que las mujeres priorizan características como estatus, recursos, estabilidad y dominio emocional, especialmente en contextos a largo plazo. Es decir, incluso sin saberlo, están calibrando, comparando, eligiendo, todo el tiempo. Y si aparece alguien que ofrece una condición más ventajosa, aunque sea emocionalmente inferior, su cuerpo responde antes que su cerebro. Lo sientes cuando, de repente, empieza a responder con menos entusiasmo, cuando sus ojos pierden el brillo, pero tú sigues intentando reavivar la llama. Cuando dice que necesita espacio y tú le das más amor, y cuanto más entregas, más se aleja. No es maldad, es algoritmo biológico. Y ahí es donde la razón masculina colapsa, porque sigue intentando amar a una mujer que ya dejó de elegirlo, sigue invirtiendo en una conexión que para ella ya expiró. Él intenta racionalizar lo irracional, intenta demostrar valor en un terreno donde el valor se mide por instinto, no por argumento, y cuanto más se humilla, más pierde valor ante sus ojos. Schopenhauer veía este patrón como una comedia trágica, el hombre ebrio de deseo, arrodillado ante una figura que, a sus ojos, es divina, pero que en realidad es solo humana, con instintos tan egoístas como los de él. La diferencia es que ella sabe lo que quiere, él no. La mujer no necesita entender filosofía para manipular. Manipula con la respiración, con la ausencia, con el cambio de tono, con la espera, con el silencio, y él, intentando ser racional, empieza a decaer emocionalmente, se vuelve dependiente, se vuelve predecible, se vuelve débil, pero el deseo no quiere fuerza, quiere satisfacción, y cuando te conviertes en necesidad, ella pierde el interés, porque lo que atrae no es el amor que suplica, es el amor que se mantiene. Es el hombre que no se inclina, incluso deseando. Esa es la trampa. Crees que, siendo bueno, sensible, dedicado, vas a ser amado con la misma intensidad. Pero ella fue hecha para desear el desafío, el riesgo, la incertidumbre. Y tú te volviste demasiada certeza. Schopenhauer no tenía Tinder, no conocía datos de neurociencia, no leía estudios sobre dopamina o el ciclo ovulatorio, pero observaba y veía. Veía que el hombre es derrotado no porque ama, sino porque no entiende lo que ama. El deseo, para él, es el verdugo de la razón, y mientras el hombre desee sin comprender, amará sin ser amado. Por eso escribió: la mujer es, por naturaleza, mentirosa, no por maldad, sino por necesidad. Y hoy la ciencia coincide. La mujer se miente a sí misma para mantener el autoengaño. Cree que todavía ama, hasta el día que deja de hacerlo. Jura que es diferente, hasta el día que encuentra a alguien mejor, y el hombre, si no despierta, siempre será el último en darse cuenta. Schopenhauer no quería que odiaras a las mujeres, quería que vieras el teatro y que aprendieras a salir del escenario, antes de que se apaguen las luces,
porque cuando el deseo gobierna a la razón, el amor se convierte en esclavitud, y solo el hombre que entiende esto es capaz de amar sin destruirse. Ella llega con los ojos grandes, la sonrisa contenida, los gestos suaves. La escuchas decir que está cansada de hombres que solo la quieren por interés y tú, de inmediato, te ofreces como la excepción. Crees que entendiste el juego, pero aún ni siquiera has notado que el juego ya empezó y que ella ya va ganando. La mujer moderna no necesita gritar para dominar. Ha aprendido, o mejor dicho, ha evolucionado, para conseguir lo que quiere con la mínima exposición y el máximo impacto. La psicología lo llama poder oculto, una forma de influencia sutil, indirecta, que moldea comportamientos, altera decisiones y redefine dinámicas sin nunca parecer agresiva. Schopenhauer, con su brutalidad habitual, ya había observado este fenómeno siglos atrás. Decía que la mujer no conquista por la lógica, sino por la emoción, y que, en el fondo, lo que ejerce no es amor, sino control emocional disfrazado de afecto. Pero hoy, con el lenguaje pulcro de las universidades, lo que Schopenhauer gritaba con desesperación se traduce en términos como comunicación indirecta, manipulación emocional, recompensa intermitente y narcisismo encubierto. La verdad es que, detrás de la dulzura, hay una maquinaria psíquica extremadamente eficaz. Robert Greene, en su libro Las 48 leyes del poder, escribió: el manipulador emocional seduce no con promesas directas, sino con una aparente carencia. Te necesita y eso te hace ceder. ¿Y quién, más que la mujer, ha aprendido a usar su propia vulnerabilidad como arma? Ella no grita, se calla, no exige, suspira, no reclama. Mira con decepción. Y de repente, tú estás haciendo todo para recuperar el brillo en sus ojos. Esa es la belleza cruel del poder oculto. Ella no manda, pero tú obedeces, y aún crees que fue idea tuya. Sam Vaknin, especialista en narcisismo, escribió sobre el arquetipo de la narcisista femenina encubierta, aquella que parece víctima, pero es depredadora, aquella que llora y te controla con sus lágrimas, aquella que se muestra frágil y te debilita al hacerte su héroe, aquella que se aleja sin motivo y tú pasas días intentando entender en qué fallaste, y tal vez no fallaste, tal vez solo sintió que estabas demasiado entregado y por lo tanto demasiado predecible, y como toda criatura de poder, se alimenta de tu desequilibrio. Esto no es teoría, es un patrón. La psicología evolutiva muestra que las mujeres desarrollaron a lo largo de milenios habilidades sociales y emocionales muy superiores a las de los hombres, por pura cuestión de supervivencia. Mientras los hombres guerreaban con espadas, ellas guerreaban con palabras. Mientras ellos imponían fuerza, ellas imponían culpa, y a lo largo de generaciones ganaron. Schopenhauer veía esto con asombro. Decía que la mujer parecía frágil, pero que su influencia era silenciosa, persistente, implacable. No te derriba con violencia, te desgasta con expectativas no dichas, con emociones inestables, con ausencias estratégicas. Su arma no es el enfrentamiento, es el colapso interno que induce en ti. Y lo más cruel, que no puedes probar nada, ella no hizo nada, simplemente no estaba lista, necesitaba tiempo, sintió que algo cambió. Y tú, racional, intentas entender, analizas conversaciones, revisas mensajes, buscas errores. Mientras tanto, ella ya está en otra fase del ciclo, no porque sea cruel, sino porque es adaptativa. Necesita seguir, necesita evolucionar, necesita, como diría la psicología, buscar recursos más alineados con su valor percibido. Tú te destruyes buscando coherencia donde solo había instinto. Y aquí está el punto más aterrador. Ella no sabe que está manipulando. Cree en sus propias emociones, llora de verdad, sufre, pero en el fondo sufre porque perdió el control, no porque te perdió a ti. El amor para ella es fluido, condicional, temporal, pero dicho con tanta intensidad que tú crees que es eterno, y eso es lo que te rompe. Schopenhauer escribía: la mujer seduce para obtener y retira el afecto cuando ya tiene lo que quiere. Su amor no es eterno, es oportuno. La psicología moderna dice lo mismo, con otras palabras, la mujer regula la entrega emocional según el retorno percibido, no da lo que siente, da lo que cree que mereces, según el momento, y si mereces menos, se aleja, si te vuelves necesitado, se enfría, si cuestionas, guarda silencio, y al final tú te vuelves el manipulable.
y ella la que se aleja para protegerse. Mira, esto no se trata de demonizar, se trata de ver el juego tal como es. Crees que ella es dulce porque sonríe, pero ¿has pensado en cuántas veces esa sonrisa te puso de rodillas? ¿Cuántas veces pediste disculpas por cosas que ni entendías? ¿Cuántas veces te sentiste culpable solo porque ella ya no estaba feliz, aunque tuviera todo? Esa es la fuerza del poder oculto. Ella nunca pide, pero siempre recibe. Y tú, que solo querías amar y ser amado, terminas convirtiéndote en un espectro de ti mismo, caminando sobre cáscaras de huevo, autocensurándote, intentando agradar, con la esperanza de que esa dulzura regrese, pero no regresa, porque nunca fue real, fue un mecanismo, una invitación, una fase del ciclo. La psicología moderna confirma lo que Schopenhauer gritaba: ella no te ama, ella te regula, no con maldad, sino con precisión. Y el hombre que no ve esto se destruye intentando recuperar un paraíso que nunca existió. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántos hombres conoces que se han destruido por amor? Que abandonaron amigos, proyectos, identidad, todo en nombre de una mujer, que confundieron devoción con valor y sumisión con afecto. Ellos no gritan, no lloran en público, simplemente desaparecen poco a poco, primero en la mirada, luego en las palabras, hasta que no queda nada que no sea una versión domesticada de sí mismos, con la esperanza de ser aceptados. Esa es la tragedia silenciosa del hombre que ama demasiado. No se da cuenta de que, al ofrecerlo todo, pierde justamente lo que lo hacía deseable: su fuerza, su soberanía, su esencia. Schopenhauer no se guardaba palabras al describir a este tipo de hombre. Para él, el romanticismo era una enfermedad, una especie de alucinación colectiva que hacía que el hombre actuara en contra de sí mismo. El hombre enamorado es un loco, un esclavo, un ciego conducido por la belleza hasta el abismo de su propia anulación. ¿Y no es eso lo que pasa? Al principio ella parece perfecta, se ríe de tus chistes, admira tu ambición, dice que nunca conoció a alguien como tú. Tú crees que encontraste la excepción, entonces empiezas a moldear tu vida en torno a ella. Renuncias a pequeños placeres, a amigos, a hábitos, a ti mismo. Ella nunca te pidió eso, pero tampoco lo impidió, y cuando te das cuenta, estás tratando de mantener la relación con sacrificios que ella ni siquiera nota. Haces más, das más, amas más, pero recibes cada vez menos. El afecto de ella, que antes era abundante, ahora es racionado, y piensas: tengo que hacerlo mejor, y lo haces. Y mientras más das, más se aleja. Mientras más demuestras, más te pone a prueba. Hasta que un día simplemente dice: eres maravilloso, pero ya no siento lo mismo. ¿Y qué haces tú? Suplicas, prometes, dices que vas a cambiar. Y en ese momento ya no eres un hombre. Eres solo un reflejo roto de alguien que se perdió dentro de un amor que nunca fue recíproco, solo fue conveniente. La psicología moderna llama a esto autoaniquilación emocional. Es cuando la persona pierde la capacidad de verse como individuo, porque toda su identidad está atada a la aceptación del otro, y el hombre que ama demasiado vive exactamente eso. Solo se siente valioso cuando está complaciendo, cuando está siendo validado, cuando está siendo necesario. Pero el amor verdadero, si es que eso existe, no se sostiene en la necesidad, florece en la libertad. Y la mujer, al darse cuenta de que el hombre se entregó demasiado, pierde el interés, porque dejó de ser un reto, dejó de ser hombre. Schopenhauer veía esto con un desprecio casi cínico. Para él, el hombre que idealiza a la mujer se convierte en un mendigo emocional, viviendo de migajas, buscando miradas, sonrisas, palabras dulces que él mismo le enseñó a usar en su contra. Nada es más repulsivo que un hombre que suplica amor. Él ya perdió. Y es verdad, porque cuando el amor se convierte en súplica, ya no es amor. Es dependencia, es adicción, es miedo a estar solo, es necesidad de aprobación. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? La mujer lo siente. Aunque no sepa explicarlo, lo percibe. Percibe que ahora él vive por ella. Y eso, lejos de encantarla, la aleja. La naturaleza de la atracción es brutal. Respeta el misterio, no la entrega absoluta. La psicología ya confirmó lo que Schopenhauer intuía. El amor incondicional es hermoso en teoría, pero en la práctica el deseo requiere condición, necesita margen, frontera, límite, y el hombre que ama demasiado ya no tiene límite. Dice sí a todo, acepta todo, tolera todo,
y en el fondo espera que ese sacrificio conmueva, impresione, conquiste, pero no conmueve, no impresiona, no conquista, porque nadie desea lo que ya se posee por completo, y el hombre que se entrega demasiado se vuelve predecible, sumiso, domesticado. Schopenhauer nos advertía sobre ese abismo. El hombre que ama sin medida se convierte en un siervo de su propia ilusión, y cuando la mujer se va, y ella siempre se va si ese patrón se instala, él no sufre por perderla a ella. Sufre porque, al perderla, se da cuenta de que ya no queda nadie dentro de sí. La autoaniquilación es eso. No es la pérdida de su amor, es el olvido del amor propio. Y lo más cruel es que este tipo de hombre no es débil, es generoso, es sensible, es muchas veces noble, pero no entendió algo simple. El amor sin límite no genera admiración, genera desprecio, y el desprecio es el fin del deseo. Por eso, Schopenhauer no defendía el odio como respuesta, defendía el alejamiento, la claridad, el desapego. Él decía: el sabio no se entrega a la pasión, observa, elige, permanece entero. Y tal vez ese sea el único camino posible. Amar pero mantenerse entero. Entregar pero jamás suplicar. Desear pero nunca perderse. Porque al final el hombre que ama demasiado no sufre por amar. Sufre porque olvidó amarse también. No necesitas odiarla, ni luchar contra ella, ni desenmascararla. Todo eso seguiría siendo girar alrededor de ella. Solo necesitas ver con ojos desencadenados, ver sin esperanza de reciprocidad, ver sin el deseo de salvarla, o de perderte por ella. Schopenhauer lo entendió antes que todos. Él no proponía que el hombre se volviera frío, proponía que se volviera intocable, no emocionalmente insensible, sino emocionalmente libre. Porque el verdadero poder masculino no está en dominar, convencer o poseer, está en no ser dominado, está en rechazar el papel de rehén emocional, está en amar sin perder el trono. Hoy, más que nunca, esa soberanía está en riesgo. Vivimos en un mundo moldeado por la seducción, no solo la seducción del cuerpo femenino, sino la seducción de la validación, de la dopamina, del match, del elogio, de la sonrisa, de la promesa de que esta vez será diferente. Pero nunca lo es, y tú ya lo sabes. El hombre que sobrevive en este nuevo mundo no es el más fuerte físicamente, ni el más rico, ni el más popular. Es el hombre que sabe decir no a lo que brilla, pero no alimenta. Es el hombre que ve el juego y se rehúsa a jugarlo. Porque mientras sigas buscando la aprobación femenina, estarás fuera de ti. Vivirás en función de reacciones, likes, respuestas, silencios. Estarás permanentemente distraído de quién eres. Y no existe sufrimiento mayor que ese, estar lejos de ti mismo. Schopenhauer escribía: el hombre sabio pone su felicidad no en la satisfacción del deseo, sino en su negación. Lo que él quería decir es simple, pero exige valor. Te liberas cuando dejas de desear aquello que te esclaviza. Pero, ¿cómo hacerlo en un mundo que susurra todo el tiempo que sin ella no eres nada? Es necesario reaprender a estar solo, no como castigo, sino como ritual, porque la soledad no es ausencia, es reinicio. Es en el silencio de la ausencia femenina donde escuchas por primera vez tu propia voz sin interferencias. Es cuando dejas de agradar, de demostrar, de conquistar, que comienzas a reconstruirte como hombre. Y ese hombre, cuando renace, viene distinto, ama con lucidez, toca sin perderse, cuida, pero también impone. Observa antes de entregarse. Ese hombre no odia a las mujeres, pero tampoco las endiosa. Él ve. Y porque ve, elige. Y si ella juega con encanto pero no entrega presencia, él se aleja. Si ella seduce pero manipula, él guarda silencio. Si ella exige pero no respeta, él cierra la puerta con la calma de quien ya no necesita explicarse. Ese hombre ha aprendido que el cariño es bueno, pero no es moneda para comprar afecto. Que el sexo es poderoso, pero no es suficiente para sostener un vínculo. Que la belleza es encantadora, pero sin integridad es solo otra trampa más. Y, sobre todo, ese hombre ha aprendido que el mayor error es intentar ser amado a cualquier costo, porque el amor verdadero no nace de la actuación, nace de la presencia. Schopenhauer, con su filosofía de la negación del deseo, nos señala una dirección. La libertad no está en ser amado por ella, sino en no necesitar serlo. Ese es el punto de ruptura. El momento en que el hombre deja de negociar su dignidad por migajas emocionales. El momento en que dice, yo soy suficiente. Y eso no es arrogancia, es soberanía.
Es la firmeza de quien camina con los pies en la tierra, incluso cuando el corazón todavía late por ella. Es el poder de quien sabe lo que siente, pero no se inclina ante el sentimiento. Es la madurez de quien ama, pero jamás suplica, y paradójicamente es ese hombre el que más atrae, porque es raro, es peligroso, no necesita, y el mundo no sabe cómo lidiar con alguien que no necesita. Ese hombre observa la seducción y sonríe, observa la manipulación y se retira, observa la pasión y respira hondo antes de ceder, porque conoce el abismo. Ha estado ahí y decidió no volver jamás. Ahora quiere otra cosa, no solo sexo, no solo compañía, sino respeto, ¿verdad? Presencia real. Y si eso no llega, prefiere el silencio. Y cuando ese hombre encuentra a una mujer real, consciente, completa, no la domina, la invita a caminar a su lado, nunca adelante, nunca detrás. Pero si ella vacila, él se va, no con rabia, con respeto, por ella y por sí mismo. Esa es la soberanía, y se construye en el silencio de los días en que eliges quedarte solo, en lugar de mendigar compañía. En los momentos en que eliges leer, construir, entrenar, respirar, en lugar de correr detrás de quien ya dejó claro que no te ve. La soberanía nace cuando te bastas a ti mismo, y eso sí es amor, no por ella, por ti. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que escuchaste. De hecho, sería extraño si lo estuvieras, porque si todavía amas con los ojos cerrados, si aún crees que la dulzura siempre es sincera, si todavía entregas tu alma como si fuera un regalo, entonces quizás sigues dentro de la ilusión, y todo esto que leíste puede haberte parecido demasiado amargo, pero la verdad no pide permiso para ser digerida, solo necesita ser vista, y una vez vista lo transforma todo. Schopenhauer no escribió para destruir el amor, escribió para destruir la mentira, esa que nos hace confundir la sumisión con el romanticismo, esa que nos enseña a arrodillarnos ante el afecto cuando deberíamos caminar a su lado, esa que convierte a hombres increíbles en sombras de sí mismos intentando agradar a quien nunca los vio por completo. La psicología moderna, con sus tablas y estudios, solo confirmó lo que él ya gritaba desde su ventana existencial: la mujer no es la villana, pero el hombre que duerme frente a ella es la víctima ideal. El amor solo vale la pena cuando puedes amar sin perderte, sin dejar de ser hombre, sin apagarte por un poco de cariño, sin confundir presencia con actuación. Poco a poco aprendes a amar con los ojos abiertos, a desear con lucidez, a ofrecer el corazón, pero con los pies en la tierra. Y un día, sin drama, sin dolor, sin lamento, simplemente sonreirás ante la belleza y seguirás tu camino, porque ya entendiste. Quiero contarte algo personal. Hace años me arrodillé, no literalmente, sino por dentro. Me anulé, me silencié, me incliné ante un amor que parecía serlo todo. Hice de todo, aguanté de todo. Y lo peor, pensé que era algo hermoso, creí que era maduro, creí que eso era amor. Pero cuando ella se fue, porque claro, se fue, me di cuenta de que quien se había ido primero fui yo. Me fui apagando poco a poco, y al final ni yo sabía quién era. Fue entonces cuando encontré a Schopenhauer, y no, él no me hizo odiarla. Me hizo mirarme al espejo y darme cuenta de lo ingenuo que era, de cuánto necesitaba su aprobación porque no había construido nada dentro de mí que me mantuviera en pie. Ese dolor, esa soledad, ese vacío, se convirtieron en suelo firme, se convirtieron en disciplina, se convirtieron en lucidez. Y hoy, si estoy aquí compartiendo estas ideas contigo, es porque sé, con cada célula de mi cuerpo, que tú también ya pasaste por esto, y si no lo pasarás. Pero ahora quizá estés más preparado. Gracias por llegar hasta aquí. No escuchaste un video, atravesaste un espejo, y espero que hayas salido del otro lado más entero, más lúcido y mucho más peligroso.